Oh hermano torpe, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Qué te parecería que alguien te llamara de esa manera? Se escucha como algo fuerte, ¿verdad? Se escucha como algo ofensivo. Pero es una frase que no la dije yo. Es una frase que está escrita en una de las cartas del apóstol Pablo, aquí, en la Biblia. Hoy quiero compartir contigo, hermano, hermana, damas y caballeros, invitados, a quien tengan curiosidad por escuchar esto. Quiero compartir un pasaje bíblico de una de las cartas del apóstol Pablo, donde llama a la reflexión, donde llama a la advertencia. Es una de las cartas duras del apóstol Pablo. Son pasajes, son fracciones de pasajes que yo no escribí. Son pasajes que el apóstol Pablo escribió y dejó aquí inspirado por Dios mismo, el Espíritu Santo, para que nosotros leyéramos estas frases, leyéramos estas cartas y reflexionáramos a lo que el Señor Dios Todopoderoso nos quiere enseñar. Son frases duras, fuertes, de advertencia para todos aquellos cristianos que nos estamos desviando, o para todos aquellos cristianos que se están desviando de la verdadera palabra de Dios, del verdadero evangelio. Entonces, quiero compartir contigo como devocional, hoy una vez más, unos pasajes en el capítulo 1 y extraer ciertos principios bíblicos que aplican perfectamente para nosotros el día de hoy. Así que vamos a la carta del apóstol Pablo, quizás su primera carta que escribió. Entonces, vamos, y digo quizás porque creemos que fue escrita entre el 49 y el 50. Pero fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y nos la deja aquí para que nosotros como iglesia, en pleno siglo XXI, en el 2020, en medio de esta pandemia, nosotros escudriñemos los pasajes bíblicos y entendamos lo que Dios nos quiere decir y los practiquemos, los apliquemos a nuestra vida diaria. Esta es una de las cartas fuertes del apóstol Pablo, llamadas de advertencia para los hermanos de Galacia. Y quiero compartirlo contigo. Vamos al capítulo 1 de la carta de Gálatas. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al versículo 10. Dice el apóstol Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, hermanas, damas y caballeros, o los que son invitados, quiero enseñarles a través de este pasaje que la Biblia tiene reprensiones fuertes
para nosotros los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y también para los que no. Pero esta carta va dirigida a personas que ya eran salvos. Y era una región, en lo que hoy es actualmente Turquía, ahí estaba la región de Galacia. Eran varias iglesias a las cuales el apóstol Pablo se dirige. Y quiero comentar contigo algunos versículos bíblicos que cuando yo entendí esto, me sorprendieron. Y es precisamente lo que está pasando hoy en día, no solamente en la región donde yo estoy, Celaya, Guanajuato, de donde yo grabo y enseño la palabra de Dios, sino creo que en todo México y creo que en todo el mundo. Por eso Dios ha puesto en mi corazón compartir con todos ustedes los pasajes que muchos otros pastores o iglesias no están compartiendo y no están enseñando en sus iglesias. Los omiten. Cosa que aquí no vamos a hacer. Y por eso quiero compartir contigo estos pasajes fuertes. La frase con que inicié es una frase del capítulo 3 de esta misma carta, donde Pablo les está diciendo a los hermanos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Insensatos. Déjame decirte primero lo que quiere decir insensatos el apóstol Pablo ahí. El griego es anoetos. Quiere decir un no entendedor, uno que no aplica la mente, una indigna carencia de entendimiento. De ahí insensato, o algunas otras traducciones lo ponen como torpe o tonto. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Gálatas, a los hermanos de Galacia: oh Gálatas tontos. Si a nosotros nos dijeran eso hoy en día, muchos estaríamos ofendidos. Porque ¿quién eres tú para llamarme tonto? Pero te recuerdo que es la palabra de Dios. Y es el apóstol Pablo, como se identifica desde el versículo 1, como apóstol. Y no llamado de hombres, como los falsos apóstoles que se anuncian hoy en día por todos lados. Falsos apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Y el apóstol Pablo, que sí era apóstol, se identifica perfectamente aquí. En el versículo 1 dice: soy Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol se identifica con todas las credenciales que el Señor Jesús le dio porque se le apareció personalmente, lo vio personalmente. Por lo tanto, el apóstol Pablo sí era apóstol. Y esta carta es de reprensión dura para los hermanos de Galacia. Del versículo 1 al versículo 4 es una introducción, es una salutación, pero es interesante. Cuando tú estudias la palabra de Dios en todo su contexto, cuando estudias el Nuevo Testamento en todo su contexto, te vas a dar cuenta que otras de las cartas del apóstol Pablo no comienza como comienza aquí. En la mayoría de sus cartas comienza dándole gracias a Dios por los hermanos que están recibiendo esa carta y agradeciéndoles y dándole la paz de Cristo. Pero en esta carta, el apóstol Pablo empieza de manera diferente, de manera fuerte, a modo de advertencia para los hermanos de Galacia que estaban siendo desviados y que dice el versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba sorprendido de cómo los hermanos en Galacia, varias de las iglesias, incluso algunas que él había fundado, ya estaban desviándose a seguir un evangelio diferente del que Pablo les había anunciado, el verdadero evangelio. Y déjame decirte que hoy pasa lo mismo. Por eso nosotros vamos a regresar a la palabra de Dios, a enseñar lo que dice la palabra de Dios, versículo por versículo si es necesario, porque hoy está pasando lo mismo. Hermanos que están desviándose para seguir tras evangelios diferentes, tras herejías.
como muchas que están predicando hoy en día falsos maestros, como esos llamados apóstoles, o muchos otros. Dice el versículo 6, Pablo está maravillado, cómo, qué tan pronto os habéis alejado. Esta iglesia no tenía ya varios años de haber sido, estas iglesias tenían varios años de ser fundadas, ya tenían varios años con el conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí Pablo les reprende, ¿por qué tan pronto os estáis alejando del que os llamó de la gracia para seguir un evangelio diferente? Y en el versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para ti que estás escuchando esto, en esta iglesia, dice el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a las iglesias y quieren pervertir el evangelio verdadero. Es decir, agarran el verdadero evangelio y lo mezclan, le adhieren o le quitan cosas, sacan los pasajes fuera de contexto para predicar lo que a esos falsos predicadores les conviene. Y eso es lo que está advirtiendo Pablo aquí. No es que hay otro evangelio, es que hay algunas personas que quieren pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Y esas personas están dentro de las iglesias. Quieren torcer el verdadero evangelio de Cristo. Versículo 8. He aquí la advertencia del apóstol Pablo. Pero, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Galacia, ni aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles o a los hermanos cristianos que les habían enseñado el verdadero evangelio, pueden anunciarles otro evangelio diferente. Pero aquí hay algo interesante. Dice, ni aún nosotros o un ángel del cielo. Para otras herejías que andan por ahí circulando desde ya hace muchos años, que reciben revelaciones de ángeles del cielo y que son nuevas revelaciones y es la nueva forma de ser salvos, falso. Aquí Pablo advierte que ni siquiera los ángeles del cielo pueden tergiversar, torcer el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y si alguien te viene con que recibir revelaciones de un ángel y que ahora nosotros somos la nueva iglesia y que solamente a través de nuestra iglesia vas a poder ser salvo, porque el ángel nos dijo, falso. Todo eso es falso, porque aquí Pablo desde el primer siglo ya nos está advirtiendo, porque aplica exactamente también para nosotros hoy en día. Ni una revelación, ni que se me apareció una luz, ni que se me apareció un santo. Falso. Pero la advertencia es fuerte para el apóstol, para los hermanos de Galacia. Dice, ni un ángel del cielo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes lo que quiere decir anatema, hermano? Maldito. Maldito con fines a ser destruido. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Aquel que predica un evangelio torcido, diferente, que lo ha diluido, que le ha incrementado, que lo ha sacado fuera de contexto, será anatema, maldito con fines de ser destruido por nuestro Salvador. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero es interesante que no solamente lo dice una vez. El versículo 9 nos dice otra vez, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito. Viene doble la advertencia. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Una vez más, lo deja bien recalcado el apóstol Pablo. Para todos aquellos falsos profetas que están predicando un evangelio diluido, tergiversado, torcido, porque no quitan el verdadero evangelio, solamente le adhieren o le quitan cosas, o lo tuercen.
sagaces como las serpientes estos hombres. Pero la palabra de Dios enseña a través del apóstol Pablo que estas personas son anatemas. Es decir, quiere decir, maldito con fines a ser destruido. La persona que se atreve, sin escrúpulos, a engañar a otras personas con un evangelio diferente, torciendo las escrituras, inventando cosas, declarándose apóstoles o profetas. Todas aquellas personas que predican esto falsamente serán condenados, serán malditos. No conocen a Dios, no tienen temor del verdadero Dios, porque la palabra, la Biblia, está escrita con estas advertencias. Y por ahí andan muchos, y muchas mujeres también, diciéndose que son pastoras, donde la Biblia nunca enseña eso, predicando evangelios diferentes y engañando a multitudes, y llevándose con ellos mismos al infierno a multitudes. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo nos está advirtiendo aquí a los hermanos de Galacia, como también aplica exactamente para nosotros el día de hoy. No seamos tontos y dejarnos engañar por esos falsos profetas, porque simple y sencillamente no lees la escritura. Debes de invertirle tiempo a leer la escritura. Versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. El apóstol Pablo cierra esta porción de la escritura diciendo, de ninguna manera voy a agradar a los hombres. Porque si estuviera agradando a los hombres, ya no fuera siervo de Cristo Jesús. Cosa que muchos ministros verdaderos están haciendo hoy. Y este es un llamado a la reflexión. Es un llamado al arrepentimiento y a regresar, ministro verdadero, nacido de nuevo, que estás predicando, omitiendo en su contexto completo la Biblia, a que regreses en arrepentimiento a predicarla completa. Para los falsos profetas como estos, que había algunos que entraban a la iglesia queriendo pervertir el evangelio verdadero de Cristo Jesús, la condenación es la que dice el apóstol Pablo, será anatema. Y todo esto está dirigido a los hermanos de Galacia, que aplica para nosotros el día de hoy. Pablo en el versículo 10 dice, de ninguna manera voy a agradar a los hombres y predicar solamente lo que a la multitud le gusta escuchar. Los verdaderos ministros de Dios, los que han nacido de nuevo y temen al Señor Jesucristo y adoran no de la boca para afuera, sino del corazón al Señor Jesucristo, deben de predicar toda la Biblia en su contexto completo y no evadir pasajes que son duros y que llaman al arrepentimiento y a la reflexión. Para los falsos maestros, como estos que estaban introducidos dentro de la iglesia de Galacia, la condenación ya está dicha. Hermano, si eres cristiano, si te dices ser cristiano, nacido de nuevo, escudriña las escrituras y recibe con agrado la reprensión de Dios. Regresa al verdadero evangelio y no seamos como los hermanos de Galacia, que Pablo tuvo que llamarles torpes, insensatos, quien os fascinó para que no obedezcan a la verdad, cuando ya Cristo Jesús se les había predicado y ya conocían el verdadero evangelio. Si tú eres verdadero cristiano, o tienes la intención, o tienes el gusto por conocer más las escrituras, te invito a que vayas a la Biblia y que le inviertas tiempo a la Biblia. Aquí el apóstol Pablo está condenando la falta de entendimiento de los hermanos de Galacia,
que no te pase eso a ti. Y no te dejes engañar por toda esa multitud de falsos predicadores y falsos profetas que andan por el mundo torciendo el verdadero evangelio. Evangelios de la prosperidad, falso. Apóstoles autodenominados hoy en día, falso. Profetas autodenominados hoy en día, falsos. No te dejes engañar por todos esos. Y hay muchos. Mi recomendación, vea las Escrituras. Ahí está la verdad, en todo su contexto. Y busca, con dirección del Espíritu Santo, la interpretación correcta. Te voy a dejar esa porción, hermano, para que reflexiones. Y para aquellos que no son cristianos, para invitarlos a que se arrepientan y busquen al Señor Jesús con todo su corazón. Porque el Señor algún día vendrá a juicio. Dios les bendiga.